Los montajes judiciales o falsos positivos judiciales son un procedimiento ilegal donde se busca inculpar a personas o grupos de crímenes que no han cometido. Estos se relacionan directamente por el activismo de estas personas o grupos contra las injusticias de lo establecido y ejercer un pensamiento crítico. Asimismo, podemos hablar de persecución sistemática cuando se persigue o reprime a un grupo de una población especial, por diversas razones como son las ideologías, razas, género, clase o en este caso hablando de un pensamiento crítico. Hola a todos, todas y todes. Me llamo David Arturo Oro Peña, soy estudiante de Sociología de séptima matrícula, representante estudiantil al Comité de Resolución de Conflictos y Asuntos Disciplinares de la Facultad de Ciencias Humanas, ex detenido político y militante. Ok, bueno, pues son muchas cosas, digamos, que pasan alrededor de un hecho como estos de persecución. Es importante hablar de esto más en un contexto en el que hoy volvemos a ver una oleada represiva bastante fuerte. Y lo que pasó el 28 de abril del año pasado fue que se llevó a cabo un montaje judicial en mi contra, que pues ya estaba desde hace un tiempo, pero yo no sabía. Digamos que lo que yo viví fue una captura y un allanamiento en mi casa a las 6:30 de la mañana, antes de que se llevara a cabo la protesta, antes de que yo pudiese salir inclusive a reunirme con mis compañeros y compañeras en el lugar donde íbamos a salir a marchar, que de hecho era aquí en la 26 en la universidad. Eh, y pues básicamente lo que hubo en un primer momento, digamos ya en las audiencias, a pesar de que pues estuve 48 horas retenido en la unidad de reacción inmediata de Puente Aranda, en un primer momento pues lo que pasó fue que el allanamiento y la captura se declararon ilegales por la jueza de control de garantías, y en ese momento yo pude volver a la libertad. Bueno, soy estudiante de tercera matrícula de Sociología, soy militante, consejera de Juventudes en Kennedy. Tengo procesos organizativos en parches feministas y movimientos populares más o menos desde que tengo 15 años, es decir, hace como 3 4 años ya. Bueno, pues el 18 de febrero del 2022 yo me encontraba en un plantón antifascista frente al Hotel Radisson, ahí precisamente al frente de la Universidad Sergio Arboleda, por el norte, muy cerca de la Universidad Pedagógica. Fue un plantón que se convocó desde diferentes grupos antifascistas que comenzó en la Universidad Pedagógica y desde ahí nos desplazamos hacia el Hotel Radisson, donde se estaba llevando una conferencia internacional de derecha en América Latina. Precisamente, digamos, el host de esta conferencia, o digamos quienes organizaron principalmente la conferencia, eran dirigentes y militantes del partido Vox, que es un partido español ultraderechista de España, que pues es abiertamente misógino, racista, xenófobo. Nos parecía preocupante precisamente cómo es que en nuestro país, a plena luz del día, un partido abiertamente fascista, eh, digamos, pretendía direccionar toda una lucha contra la subversión, contra el comunismo, por ejemplo, que, digamos, haciendo una lectura completa de los hechos, eso repercute en una violación y una persecución al pensamiento crítico, a los derechos humanos y demás. Ya como a las 10:30 de la mañana, más o menos, un poquito después, personas encapuchadas empiezan a, a tirar piedras, objetos y demás cosas hacia el Hotel Radisson, rompiendo, digamos, las instalaciones, rompiendo una parte del comedor, rompiendo vidrios y demás. También se realizaron una serie de pintas, todo lo hicieron personas encapuchadas. Y como a las 11 llega un escuadrón del SMAT, llega también, digamos, matrimonios, o sea, policías motorizados con SMAT atrás. Lamentablemente estuve muy cerca de llegar a un punto en el que ya, digamos, era seguro, no era la universidad pedagógica, pero en ese punto ya se podía estar seguro. Pero la policía, que era una policía desproporcionada para la cantidad de personas que habíamos ahí, o sea, creo que incluso el número de policías nos doblaba en cuanto a masa, pues me capturó y ahí empezó, digamos, el encerramiento por casi 2 días. Lastimosamente, esto trae un montón de consecuencias.
Entre ellas las principales son que se vulneran los derechos de los afectados y de sus familias, que se reprime el pensamiento crítico y el diálogo entre las personas, que se estigmatiza la organización social, viendo inaceptable el pensar diferente. Asimismo, rompe los tejidos sociales de confianza y genera miedo a aquellas personas que pertenecen a colectivos, desarticulando las luchas históricas de las comunidades por la defensa de sus derechos. Es muy interesante porque la cotidianidad, eso hay muchas lecturas que se hacen sobre cómo el preso, la presa política, digamos, tiene unas, digamos, repercusiones personales. Claramente, digamos que por parte de ciertas personas, como a muchos y muchas, hubo cierta estigmatización. Siempre están como que esos discursos de eso le pasa porque le pasa, no tenía que meterse donde no debía. Sin embargo, también hay una respuesta muy positiva, eh, pues por parte de familiares que más bien radicalizaron el discurso y le cogieron como más, les dio, como que tuvieron más esa digna rabia contra el establecimiento por lo sucedido. Entonces, hay muchos matices, ¿no? Creo que inclusive la respuesta más positiva fue por parte del estudiantado, por compañeros y compañeros de sociología, profesores que digamos que se sumaron a ciertas acciones de solidaridad, a ciertas, digamos, redes de apoyo en mi favor, cosa que pues valoro mucho, no solo como pues una cuestión interpersonal, sino como una cuestión política, como una postura que tomaron muchas personas en ese momento y que también determinó ciertos procesos de organización que, digamos, es lo más positivo que se saca del hecho, ¿no? Pues no solo es el acto en sí, como vivir la represión, sino pues también todo lo que se sacó en términos de organización, en términos de volver a discutir alrededor de este tema. Y claro, creo que en términos personales obviamente hay muchas afectaciones, en términos psicosociales diría yo, el estrés postraumático, ciertas relaciones que se rompen, por así decirlo, también por esa polarización en torno a las posturas respecto a lo sucedido. Pero creo que igual ha servido también para tejer otro tipo de relaciones, para profundizar ciertamente una militancia alrededor de lo que son los montajes judiciales. Siento que cuando uno vive estas cosas, pues uno se concientiza más de toda la vulneración a los derechos humanos y todo por lo que tienen que pasar las personas que son vinculadas a estos procesos. Siento que ahí uno puede apersonarse más y sensibilizarse más alrededor de lo que son este tipo de cosas y sobre todo también tener una postura en favor de lo que yo creo que es una necesidad inmediata, incluso con un gobierno progresista, que es la liberación de los presos y las presas políticas del estallido. Cuando salí, digamos, pues puede sonar un poco como, no sé, como sarcástico o jocoso decir como estoy agradecida de que no sufrí ninguna violencia. Más allá de lo del brazo, nunca recibí un golpe en medio ni del procesamiento, ni de la captura, ni cuando me liberaron. Digamos que estar capturada siendo una mujer tiene una connotación diferente a ser siendo un hombre, porque pues claramente la violencia sexual siempre está ahí amenazando. Pues yo pensé mucho en eso, pero tampoco nunca pasó. Y luego después, cuando ya salí, tuve atención psicológica, digamos, prioritaria y preventiva. Y hablando con mi psicóloga me di cuenta que efectivamente sí ejercieron violencia sobre mí, pero es violencia psicológica. Porque todos los policías, incluyendo también, no solo policías, sino también fiscales y otras personas que eran, por ejemplo, asistentes de fiscales y otras personas que se encontraron en la URI, me estaban constantemente diciendo que o pasaba muchos años en la cárcel, más de una década, o tendría que pagar todos los daños que se valoraban en cientos de millones del Hotel Radisson, que se me iba a ir hondo, que era una lástima que yo tan joven, porque precisamente llevaba como 3 días con cédula cuando eso sucedió. Y pues cabe también aclarar que, digamos, nunca me llegaron a golpear, pero siempre estaba esa amenaza de medio haga algo que no me parezca o medio haga algo que no debería según yo hacer, o simplemente molésteme, así no haga nada malo y le va a golpear, porque pues uno estando ahí veía como al resto de personas que estaban privadas de la libertad en ese momento
sí las golpeaban por la más mínima cosa. La represión no se acaba cuando te capturan, la represión no se acaba cuando se acaba el tropel, sino la represión es una constante. Como ya expresamos anteriormente, los montajes judiciales son un procedimiento de captura ilegal, donde no se sigue el debido proceso y se dificulta la defensa de los capturados. Además de esto, las pruebas no tienen ninguna relación o son alteradas para la imputación de los cargos, los cuales usualmente se relacionan con pertenecer a grupos insurgentes, terrorismo o concierto para delinquir. Me detuvo un agente del SMAT, pero digamos que nuevamente fue desproporcionado, incluso digamos que raya o es disruptivo con los derechos humanos de cada persona, porque si bien fue uno que me capturó, luego llegaron varios y entre todos como que me encerraron. Eran alrededor de 12, 13 policías alrededor mío, junto con entre 12 y 13 junto a SMAT y policía. Y en un punto ya como eran como casi 3 policías agarrándome el brazo. Yo incluso pensé que podrían en algún punto partirme el brazo, pero pues les dije como, ok, de a uno, no estoy poniendo fuerza, no estoy poniendo resistencia, no tienen por qué coger todos. Entonces en el primer momento fueron bastante violentos, bastante reaccionarios. No me leyeron mis derechos, sino que por el contrario empezaron a trasladarme a un punto en el que esperaríamos la patrulla. Yo en ese momento fui capturada con un compañero y ese compañero, a él sí al momento de la captura, sí lo golpearon, sí lo asfixiaron y sí lo tiraron al suelo. Yo salí, como te comentaba, el 19 de febrero a las 12 de la noche, prácticamente el 20 de febrero, y digamos que ahí estaba esperándome mi familia, una gente conocida, digamos que sentí alivio, gran alivio, pues porque ya no estaba ahí, ya yo no era tan vulnerable, pero no es una tranquilidad total. Yo todavía tengo un proceso abierto. Digamos que lo único que hicieron fue no darme una medida preventiva, pero pues yo todavía tengo que enfrentar diferentes audiencias de aquí en adelante, tengo que trabajar con mi abogado, que pues eso también es algo importante, y es que conseguir un abogado para muchas y muchos presos políticos no es nada sencillo. Entonces pues fue bastante duro. Digamos que también después de esto, de unos días, no fueron muchos, pero tuve como una serie de delirio de persecución. No me sentía tranquila en la calle, no me sentía tranquila. Generalmente antes tampoco me sentía tranquila viendo a un policía en la calle, pero desde que he pasado eso, pues mucho menos. Ya la tranquilidad se vuelve como algo inalcanzable, como algo que solo se queda en anhelo, porque no sientes tranquilidad, y menos cuando eres parte de un montaje judicial en el que sientes que tú no tienes agencia, sino que estás como a la deriva de lo que las instituciones del Estado quieran hacer contigo. Ahora, entre nosotros surge una pregunta. ¿Por qué el Departamento de Sociología ha sido perseguido históricamente? Para responder esto, primero tenemos que entender que los montajes judiciales van dirigidos a líderes, lideresas o a cualquier persona que luche por las injusticias que se llevan a cabo en el país. El movimiento estudiantil ha sido muy activo en la historia de Colombia, exigiendo transformaciones y garantías en diferentes ámbitos, resaltando por supuesto el educativo. Dicho esto, el Departamento de Sociología ha encabezado muchas de estas luchas estudiantiles. Además, siempre se ha mantenido al tanto de la coyuntura política y social del país, manteniendo un pensamiento crítico ante estas. Esto deriva en la estigmatización del departamento por parte del Estado y medios de comunicación tradicionales. Creo que el departamento de sociología ha sido, digamos, una confluencia, no solo en términos espaciales, sino en lo que significa políticamente el departamento, de diversos actores que a lo largo de la historia reciente del país pues han tenido un papel importante a la hora de oponerse a ciertas injusticias, a ciertos gobiernos con características autoritarias que digamos tienden a reprimir, ¿no? Entonces creo que en ese sentido en el departamento ha habido luchadores y luchadoras que han tenido una militancia, una participación importante, y por tanto
el Estado pues ha tenido como que los ojos puestos sobre nosotros y pues ha llevado a cabo ciertos procesos de infiltración, de persecución, que en última se ven reflejadas en estas llamadas prácticas genocidas que digamos, el último fin que tienen es exterminar y acabar con el movimiento social y popular en el país, ¿no? Entonces, creo que eso da cuenta no solo de la forma en la que políticamente participan las personas del departamento y han participado por mucho tiempo, sino cómo, digamos, el Estado quiere contrarrestar esos procesos políticos y también el pensamiento crítico, todo lo que se teje acá en las aulas y la forma como nos imaginamos el mundo, como nos imaginamos el país, pues es algo que también al establecimiento le incomoda bastante. Bueno, yo creo que la sociología y como el texto más clásico para entrar a la carrera de la sociología es una ciencia que incomoda. La sociología siempre está sacando a la luz cosas que muchas veces las personas prefieren seguir ocultando. Pero la sociología también nos hace un llamado siempre a comprometernos con el resto de la sociedad, vincularnos con los movimientos justos, populares y dignos que se están gestando. Y la sociología muchas veces no se convierte en un fin, sino solo como un medio, y te da unas herramientas para comprender las injusticias de una manera más profunda. Y entonces el sociólogo o la socióloga de sociólogo es una persona que casi siempre entiende la importancia que tiene con el pueblo colombiano, y esa importancia lo lleva a actuar pacífica o violentamente, casi siempre lo llama a organizarse, a conspirar, a meterle frente y camello a todo, y por eso precisamente digamos que somos un blanco. Y precisamente lo que quieren hacer es como apagar esa llama, ¿no? Como desarticular todo el movimiento, como acabar con lo que molesta, con lo contestatario, con lo teórico, con lo político. Pues a pesar de que lo han intentado, no lo logran y no lo lograrán, porque la llama es ante todo ancestral y también es una llama creadora, y creadora quiere decir que si bien calcina lo anterior, siempre está dispuesta a formar algo nuevo. Los montajes judiciales surgen con la necesidad de mostrar la efectividad del sistema de justicia y de ser una herramienta del Estado colombiano para desarticular la organización social y debilitar el ejercicio político de comunidades históricamente reprimidas, cuyo único crimen es buscar el cumplimiento de sus derechos y alzar la voz ante las injusticias. Yo creo que si bien hay críticas a la democracia burguesa y que hay un carácter de clase tras las instituciones que hoy hay en los países del mundo, considero que es muy progresivo para Colombia igual dar ese salto en un piso de conciencia democrática hacia escoger un presidente que en su agenda involucra varias reivindicaciones de varios sectores que ha recogido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, a pesar de que haya ciertas contradicciones políticas, creo que hay que apoyar y acompañar los elementos más progresivos. Sin embargo, yo creo que la lucha no se detiene ahí. Decir que pusimos un presidente y que ahora las cosas van a cambiar, yo creo que, digamos, eso no, pues no es tan así, ¿no? Porque creo que aún así tenemos que seguir luchando y presionar, digamos, por lo que yo digo que es como lo inmediato, que es que liberen a los compañeros y compañeras, porque también por la división de poderes, por una amalgama de cosas, pues eso no, pues tampoco va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Entonces yo creo que igual tenemos que fortalecer todos los procesos de fondo y toda la organización popular que tenemos hasta el momento y hacerlo realidad, porque esa es la única forma en la que verdaderamente podemos profundizar esas reivindicaciones. No tenemos que esperar a que ningún gobierno como que nos haga realidad todos esos derechos democráticos y esas exigencias que tenemos planteadas, sino que más bien tenemos que ir poquito a poquito presionando, no solo porque se hagan realidad esos puntos programáticos que son progresivos y son importantes, sino también por profundizar todas esas cosas que solo el movimiento social y popular puede hacer realidad por medio de la protesta, por medio de la organización. Es una posibilidad, no podría decir que es algo necesariamente determinante el que Gustavo Petro y Francia Márquez hayan subido al poder, que los presos políticos vayan a recibir por fin justicia y que sus familias también lo vayan a hacer. Pero sí aumenta la probabilidad. Digamos que este es el primer gobierno alternativo que no, digamos, siempre está peleando al conservadurismo ni viene del conservadurismo.
Es también un gobierno que desde sus representantes en el paro nacional del año pasado apoyaron a los muchachos y a las muchachas que salieron en primera línea. Digamos que el poder y el Estado siempre va a tener un factor represivo. La lucha no se queda en unas elecciones y la lucha, por supuesto, de los y las presas políticas y lo que hay detrás de ellos no se acaba en unas elecciones. Nuestra tarea como víctimas de montajes judiciales, víctimas del Estado, nuestra tarea como estudiantado, como mujeres, como proletariado, es seguir dando lucha y siempre estar reivindicando a nuestros presos políticos, sin importar, digamos, o ignorando quién está en el poder. Es muy importante reflexionar alrededor de todos estos temas, ver de forma crítica lo que sucede en el país y la forma en la que nuestra disciplina tiene un papel, no solo para analizar desde afuera los fenómenos, sino también para ser parte de los mismos, tomar una postura alrededor de lo que creemos que es justo, salir y luchar las cosas que creemos que son necesarias para vivir de una forma distinta, para tener un proyecto de país, un proyecto de universidad, de sociedad distinto. Es muy importante volver a esas discusiones de fondo, mirar cómo el estudiantado no solo se vincula a sus luchas sectoriales, que hay que volver a fortalecer, volver a mirar qué es lo que pasa en la universidad, sino también ver cómo es un sector que nutre las luchas de la sociedad colombiana en general y un sector que tiene mucho para dar y solo necesita una organización, unas formas orgánicas que nos permitan democratizar, por así decirlo, todas las discusiones, incorporar a distintos actores que son parte de la universidad, como los profesores, como los trabajadores, y nada, seguir en la lucha porque creo que las cosas no se detienen aquí. Hay un escenario muy positivo, la gente tiene mucha esperanza y creo que esto nos abre por decirlo así, una época, un momento en el que creemos que los cambios son posibles y por tanto pues hay mucha energía para seguir luchando y seguir resistiendo. Parce, muchas gracias. Listo. Parce, pues no sé, una presentación. Voy a apelar a la arenga, digamos, más popular, que es que quien se olvida de sus presos políticos se olvida de sus luchas. Yo tuve, digamos, si se quiere, un privilegio y pues, nombrarlo así, claro que es conflictivo, pero digamos que entre todas las cosas malas que le puede pasar a un preso político o a una presa política, mis consecuencias fueron mínimas. Yo creo que ahora les queda el estar pendientes, el hacer puya, el luchar por compañeros y compañeras que siguen privados de la libertad, que siguen siendo perseguidos, como los compañeros de Boyacá, como Juliana Higuera, como los compañeros de Portal Resistencia, los compañeros de USME, las compañeras de USME, Z11, y seguir luchando, porque precisamente si dejamos de luchar, le estamos dando la razón y le estamos dando la victoria al poder represivo.